pues buenas tardes a todas las personas asistentes. Muchas gracias por estar ahí, por vuestro interés en otra sesión más del programa Itinerancias, en el que aparte de la Ortiga Colectiva nos acompaña como copromotores tanto Derrière le Hublot, el proyecto de francés, como la Diputación Foral de Vizcaya, el Ecomuseo La Ponte, Ecomuseo en Asturias, y la Diputación de Lugo a través de la Red de Museística de Lugo, y que cuenta con el apoyo y la financiación del Ministerio de Cultura y de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, ¿no? Pues esta séptima sesión, pues como sabéis, pues la vamos a dedicar, vamos a terminar por donde empezamos un poco, ¿no? Buscando esa sostenibilidad de nuestros proyectos culturales en el medio rural. Bueno, y queríamos tener a una persona que trabaja desde hace muchos años en toda esa línea de trabajo, que como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030, pero que es más importante, con conocimiento de causa de la otra parte, ¿no? De la generación de proyectos en el mundo cultural en todos los aspectos, ¿no? Y para ello contamos con Lucía Vázquez, que es historiadora del arte, como tenéis ahí en el perfil que os mandamos, que no lo voy a leer porque ya lo tenéis, pero sobre todo yo quiero destacar de Lucía ese conocimiento y aplicación del conocimiento adquirido tanto a lo largo de sus años en gestión, bueno, como ha comentado ahora, ¿no? En el Departamento de Educación también de Museo Picasso en Málaga, y actualmente trabajando en la Red Española para el Desarrollo Sostenible, coordinando un poco todas las publicaciones que tengan que ver con cultura y desarrollo sostenible. Y en especial, bueno, pues hay como 3 publicaciones que, bueno, ella nos contará ahora, yo no me quiero meter más, simplemente os comentará un poco cómo va a ser la dinámica de las 2 partes que va a tener la intervención. Y de todas formas, pues, oye, después, aunque ella marcará los tiempos y pausas y preguntas, no obstante, si vais apuntando o para luego intervenir de viva voz, o preferís hacerlo a través del chat, mandar las preguntas, pues nosotros las vamos leyendo y recogiendo como prefiráis. Vamos a tener como 2 tiempos para ello, y lo que se trata, como sabéis, como otras veces, es la dinámica participativa la mayor posible para conocernos, conocer vuestras inquietudes, problemáticas, dudas, que podamos aprovechar a Lucía, que tan amablemente está aquí para ello, ¿vale? Así que cuando quieras, Lucía, muchas gracias. Pues muchas gracias a la Ortiga por invitarme y bueno, y a todos vosotros y a todas vosotras por estar esta tarde aquí. Yo, más que dar una charla o no, una ponencia a vosotros que sois compañeros de profesión y compañeras, os traigo una reflexión a compartir. Primero os traigo una reflexión para que la compartamos juntos, que es ese primer bloque que decía antes Ángel, ¿no? Una reflexión que seguramente todos nos hayamos hecho, si no de manera fragmentaria, sí en algún momento de nuestra vida, pero que creo que es necesario volver a revisitar juntos, porque creo que es lo que le da sentido al papel de la cultura dentro de esto del desarrollo sostenible. Entonces, bueno, yo quiero me gustaría que la hiciésemos juntos, ¿no? Después de esta primera reflexión, que además creo que es muy idónea y muy pertinente para todos los que trabajáis en el medio rural, pararé para, bueno, que escuchemos intervenciones, compartamos reflexiones en torno a ese posible papel, ¿no? De la cultura en los ODS, y también no solamente qué papel tiene la cultura, sino cómo la cultura puede beneficiarse de esta nueva visión que suponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o si no una nueva visión, sino una visión quizás más holística, más integral, que comienza a incorporar otras disciplinas que no son necesariamente del mundo de la cultura, ¿no? Después de esta reflexión, como digo, y de este intercambio de opiniones,
me gustaría pasar ya a una parte más práctica. Yo os he traído una batería de casos inspiradores de distintos sectores de la cultura que mencionaré rápidamente para centrarme un poco más en contaros la guía que hemos hecho, en cómo se estructura, por qué, y que bueno, también vosotros nos deis vuestra opinión al respecto. Es una guía que pretende ser simplemente una primera aproximación, porque desde luego no tiene una parte de medición, no tiene una parte de evaluación, además es una guía que, bueno, luego os contaré un poco más en profundidad, pero que supuso un reto, porque claro, cuando hablamos de una guía de cultura, pues es que la cultura es tan, tan inabarcable, ¿no? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tiene que ver las artes escénicas con lo audiovisual? ¿O qué tiene que ver un museo del mundo rural con una producción que se hace en Madrid, ¿no? Entonces, y queríamos dirigirnos a todos estos agentes culturales, con lo cual, bueno, ha sido un reto y ha quedado, pues eso, en una primera aproximación que esperamos sea de utilidad para los que empecéis a pensar en cómo integrar o cómo diseñar un plan de acción de ODS. Después de esta presentación de la guía, también os volveré a dar la palabra para que comentéis retos, obstáculos, sugerencias que podáis ver al respecto o que compartamos las opiniones que tenemos acerca de este binomio de cultura y sostenibilidad, ¿no? Bueno, sin más, voy a comenzar, os voy a compartir la pantalla para poneros la presentación. No sé si la veis, ¿la estáis viendo bien? Vale. Ahora, cuando la ponga ya pantalla completa, creo que no os veo, pero bueno, si hay cualquier cosa, sí, sí os veo, estupendo. Bueno, en esta primera reflexión que os quería traer, quizás más que una reflexión es un relato, ¿no? Y al final las personas que trabajamos en cultura sabemos mucho de relatos porque siempre estamos construyendo relatos o narrativas. Pero hay un relato, que es el que yo os traigo aquí, que es un relato global que comenzó a construirse hace mucho tiempo, ¿no? Y que ahora, y esta es mi sensación, no sé vosotros cómo lo veis, comienza a tener grietas, empieza a resquebrajarse. El relato que yo os traigo y que empieza a tener esas grietas tiene un punto de partida muy significativo y es cómo el ser humano en algún momento de la historia, ¿no?, se creyó un ser superior. Se creyó un ser superior al resto y esta superioridad viene muy vinculada también al arte, por ejemplo, ¿no? O sea, que hay un relato que nos habla de que lo que realmente nos hizo humanos, ¿no?, fue representar el arte en las paredes y esta historia de qué es humano y qué no, ¿no? Este relato que digo, empieza a tener grietas y a resquebrajarse porque, bueno, de repente los neandertales también representaban, ¿no? Otra clase de homínido, otra especie de homínido que también representaba. Entonces, bueno, lo que nos hace, una de las cosas que nos hace humanos, que es esa sensibilidad artística, ese arte, pues bueno, no es único, ¿no? No es representativo solamente del Homo sapiens. Pero donde realmente arranca nuestra historia, la historia que hoy que podemos compartir o que podemos reflexionar y que como agentes de la cultura deberíamos de apropiarnos para comenzar a cambiar, ¿no?, a transformar esas narrativas, comienza, como todos sabemos, en la revolución industrial, ¿no? Ahí es donde quizás empieza realmente a definirse nuestra identidad moderna, lo que paradójicamente fue un progreso increíble, ¿no? Ese descubrimiento del petróleo, carbón y gas, que al quemarlo creaba una energía casi infinita, ¿no?, y que construyó nuestro mundo, pues hoy en día es lamentablemente nuestra carga más pesada, ¿no?, nuestra herencia envenenada, de la que nos tenemos que desligar en cierto modo. Es decir, que abandonando los combustibles fósiles abandonamos parte de nuestra identidad, porque todo nuestro mundo está construido en base a esos pilares, ¿no?, esos tres pilares de carbón, de petróleo y de gas. Además, con este arranque de la revolución industrial trajo también
ese concepto o afianzó el concepto de progreso como algo ilimitado, ¿no? Un país progresa ilimitadamente, se desarrolla ad infinitum, etcétera, etcétera. Y además un progreso que tenía como piedra fundacional la tecnología, la fascinación por la tecnología. Ese tecnooptimismo y ese concepto de progreso todavía hoy lo tenemos como parte también de nuestra identidad cultural. Y ese tecnooptimismo nos lleva muchas veces a pensar, o por lo menos cuando estoy en diferentes foros, ¿no?, de cambio climático, de descarbonización, nos lleva a pensar que realmente es una varita mágica con lo que todo se va a solucionar. Pero em, lo que nosotros realmente tenemos que pensar que la cultura puede aportar es una transformación que va más allá de la transformación de los sistemas económicos, social y la gestión medioambiental, porque para que eso tenga éxito, lo que realmente hay que transformar es nuestra propia identidad cultural, nuestra esencia, ¿no? Lo que somos o lo que hemos sido durante todo este tiempo. Abandonar estos paisajes, ¿no?, que nos han acompañado durante tantos años, casi 2 siglos, en los que muchos hemos crecido, ¿no?, sobre todo en entornos urbanos, supone un reto porque como muestra el artista John Gerard, al final el símbolo de nuestra civilización es ese humo negro, ¿no? Todo lo que cómo nos vestimos, cómo nos movemos, lo que comemos, la tecnología que usamos, todo está construido desde aquí. Insisto mucho en esta idea que por supuesto para vosotros os parecerá muy obvia, porque, porque esto nos da una idea, una visión del reto tan enorme al que nos enfrentamos cuando hablamos de transformar un sistema que, insisto, no es solamente transformar un sistema, es transformar nuestra propia identidad, es pasar de una identidad a otra. Y yo creo que es ahí donde la cultura, junto con la educación, juegan un papel clave para poder comenzar a cambiar este relato, ¿no? Un relato que además percibe la cultura como un lugar, y muchas veces incluso nosotros mismos, ¿no?, pensamos en cultura como un lugar estático al que se accede, ¿no?, al que se va a hacer algo, pero realmente más que esta visión estática de cultura, tenemos que también inculcar o inculcarnos la idea de que habitamos ecosistemas culturales. Habitamos un ecosistema que además de manera paralela o simultáneamente es local, es regional, es nacional y es global, ¿no? Y esos ecosistemas se componen de muchos elementos, pues la educación, el patrimonio natural, material, inmaterial, pero estamos inmersos en ese ecosistema. Y de la misma manera que tenemos que entender que estamos inmersos en un ecosistema cultural, tenemos que entender que estamos inmersos también en un ecosistema natural, ¿no?, que formamos parte de ese tejido. El comenzar a vernos dentro de un tejido ayuda también a reequilibrar esa idea de ser superior que está por encima del resto, ¿no? Si hay algo que quizás nos defina o defina esta identidad cultural global, sea, como decía Bárbara Kruger, ¿no?, la idea de que, a diferencia de los Homo sapiens que pintaron las cuevas de Altamira y que eran cazadores y cazadoras recolectores, nosotros somos productores consumidores. Ese es como realmente el ADN de nuestra identidad. Además, tenemos una cosa, y no solamente, bueno, ocurre por supuesto en cultura, pero en todos los sectores, y es que nos miramos demasiado a nosotros mismos. Hemos tenido poca, y más cuando nos marchamos desde el campo a la ciudad, ¿no?, cuando ya realmente abandonamos todo ese medio natural, hemos tenido, pensarlo, poca relación con otros seres vivos. Todos estos temas me parecen muy pertinentes hablarlos en espacios culturales, porque es de aquí
es de donde vienen gran parte o son la causa de muchas de las consecuencias que hoy en día estamos viendo. Claro, si no tenemos relaciones con otros seres vivos más allá de nuestros animales domésticos o de lo que comemos, ¿no? Es muy difícil empatizar y pensar que formamos parte de un todo cuando en realidad estamos completamente aislados en nuestra burbuja, ¿no? Digo que en el medio rural esta conversación es muchísimo más, bueno, yo creo que mucho más poderosa tener este tipo de conversaciones por todas las dinámicas y contradicciones que se crean en el entorno rural, ¿no? En cuanto a esta cuestión. Este relato, y un relato que se ha construido desde muchos lugares, pero desde luego se ha construido desde espacios culturales, desde entorno cultural, estos relatos heteropatriarcales, occidentales, tan homogéneos, es también desde los espacios culturales y educativos desde donde se tiene que comenzar a repensar. Y hay muchas maneras de hacerlo, hay muchas maneras de abordarlo, como luego veremos, ¿no? En algunos de los casos y también en la guía. Desde luego se puede hacer desde la práctica, pero sin duda alguna hay que hacerla desde el contenido. Ahora comienza a ver tímidamente, pero conozco muy pocos, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que he trabajado siempre en departamentos de educación, conozco muy pocos departamentos de educación todavía que aborden este tipo de relatos o que aborden esta necesidad de cambiar los relatos. Y es factible, incluso a partir, por ejemplo, de una obra de arte o de un objeto, y me parece muy necesario en el mundo en el que vivimos comenzar a facilitar este tipo de conversaciones. Volviendo a esta identidad que estamos analizando, esta identidad que se construye a través de este relato, ¿no? Heteropatriarcal, occidental, muy homogéneo, de repente la naturaleza se vuelve un lugar para uso y disfrute, ¿no? Del Homo sapiens. Ya no es un sitio al que perteneces, en el que tienes una relación horizontal, independientemente de, por supuesto, no hay que idealizar, ¿no? Lo anterior, pero sí en la posición que adopta el ser humano ante la naturaleza es de uso y disfrute. El último informe del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el sexto informe que acaba de salir, por fin incluye, esto era una batalla bastante, incluye la palabra colonialismo para definir o para situar uno de los arranques del cambio climático, el colonialismo como explotación, ¿no? Como comienzo de ese extractivismo y de ese uso de los recursos naturales y, por supuesto, destrucción de ellos. Y todo esto nos lleva a una relación un poco extraña con la naturaleza y seguramente en los entornos rurales quizás tengáis otra percepción, pero desde luego en los entornos urbanos la naturaleza se concibe como un decorado al que uno va, ¿no? Como muestra esta artista cherokee, Wendy Red Star, al que uno va a relajarse, a desconectar. Pero bueno, es eso, es un poco como el museo, ¿no? Es el lugar estático en el que nunca ocurre nada, está ahí para que tú vayas, descanses, te relajes, des un paseo y vuelvas a tu vida, ¿no? Con todas las consecuencias que eso tiene en cuanto a destrucción de la biodiversidad, porque al no sentirte ya parte de algo o al no sentir que tienes una relación con otros seres, se pierde la empatía y se pierde el interés. Entonces lo que pase luego, pues bueno, yo siento mucho los rinocerontes, ¿no? Pero ¿qué voy a hacer, ¿no? Por lo menos esa es la conversación que siempre solemos tener con la gente con la que empezamos a hablar de esto.
y bueno, la deforestación y todas las alteraciones que todo esto trae consigo. Pero claro, de repente llega el cambio climático que amenaza nuestra calidad de vida, que no supervivencia, como dicen los científicos, la supervivencia humana no está en peligro. Esto no sé si es bueno o malo, ¿no? Pero desde luego ellos dicen que no está en peligro, pero sí está en peligro y en serio peligro la calidad de vida, ¿no? Y el cambio climático comienza a resquebrajar todas estas posiciones o visiones del mundo que teníamos y desde luego cada vez son más las voces que cuestionan todo este relato que hemos estado hablando. Una de las voces más interesantes y que desde luego os animo a leer es Val Plumwood, que curiosamente murió con una mordedura de serpiente y se murió porque pasaba muchísimo tiempo en la naturaleza, ¿no? Ella era australiana. Ella habla de cómo para acabar con todo este antropocentrismo es necesario cuestionarse realmente qué significa ser humano y qué prejuicios hay en nuestra conciencia que nos hagan decir que los demás no son humanos, entendiendo por no humanos algo inferior. En este construir nuevas narrativas, en estas voces que están saliendo cuestionando este antropocentrismo, cada vez hay más voces que provienen del mundo de la cultura, voces muy poderosas. Artistas como por ejemplo Ellie Davis, que habla de cómo el paisaje forma parte de la identidad de uno mismo, individual y colectiva. Cómo los paisajes de tu infancia, donde has crecido, te hacen ser quien eres y cómo ese patrimonio natural tiene que también integrarse dentro de la cultura, como entendiendo patrimonio de una manera muchísimo más holística, ¿no? Que no solamente tiene que ver con cosas que han sido hechas por seres humanos, sino también por lugares en los que los seres humanos han habitado y que les han hecho quienes son. O bueno, como John Simmons, ¿no? Esta obra, bueno, es curiosa, a mí me gusta porque es como una metáfora, ¿no? Entre hippie, ¿no? Tiene un eco como de años 60, pero es esa idea de volver a sentirse parte de esa naturaleza en la que uno se entreteje, ¿no? y se fusiona con ella. O los pasajes que crea Cornelia Conrads con materiales que encuentra en el bosque y que hablan de esos nuevos caminos, de esas nuevas narrativas que se pueden comenzar a trabajar. O desde las humanidades ambientales, voces como la de Jorge Riegman, que ya propone una ética ecológica basada en diversidad cultural, igual que diversidad biológica, versus esa homogeneización, ¿no? Ese monocultivo cultural, ese monocultivo y pérdida de la biodiversidad. Habla de una nueva estética que sea más lenta, más silenciosa. Aquí aborda un tema también muy interesante que luego si queréis podemos tratar, que es el concepto del tiempo y cómo el concepto del tiempo también es una causa de cambio climático, por ejemplo, ¿no? O el disfrute de lo bello o la construcción de lazos ricos y sólidos con nuestros congéneres. Es decir, que desde el mundo de la cultura se está cuestionando mucho estos relatos del antropoceno y ya no solamente se están cuestionando, sino que se están dando alternativas para construir otros nuevos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son una hoja de ruta consensuada, que me parece lo más importante, ¿no? Consensuada, hablar de consenso hoy en día en el panorama mundial que nos encontramos es un poco extraño, pero bueno, en 2015 sucedió, 193 países lo firmaron, se consensuó una hoja de ruta para 2030, que obviamente no se va a cumplir, lamentablemente, pero sí que es el camino. Es un camino, nos marca un camino y sobre todo nos marca una manera de trabajar y unos valores que tienen que ver con la paz, con la igualdad, tienen que ver con las alianzas, porque sin alianzas y sin cooperación no vamos a poder conseguirlo, y tiene que ver con unos valores que
en cierto modo, supongo que vosotros también reconozco y creo que también reconoceréis como valores que siempre ha tenido la cultura, ¿no? Pero viéndolo de una manera muchísimo más holística, es decir, no solamente teniendo en cuenta por un lado la dimensión ambiental o por otra la social, sino viéndolo de una manera interconectada, igual que están interconectados todos los desafíos del mundo, ¿no?, al que nos estamos enfrentando. En esta década de acción que queda, tenemos que realmente, de manera individual y colectiva, como gestores culturales, preguntarnos qué papel vamos a jugar, qué papel queremos jugar y cómo estos nuevos relatos se van a construir y cómo pueden enriquecer también mi práctica profesional, ¿no? Cómo puedo yo apropiarme de este mensaje o más que mensaje, de esta nueva idea de crear y construir estas narrativas, que creo firmemente que sin ellas no va a ser posible otro tipo de transformaciones, por mucho que tengamos toda la tecnología al alcance de la mano, ¿no? Bueno, yo voy a parar un momento aquí, no sé si ha sido demasiado intenso para las 6 de la tarde, pero voy a parar un momento aquí para hacer un alto en el camino y también que me digáis, bueno, qué os parece, qué primeras sensaciones tenéis, qué comentarios queréis hacer a esta reflexión que, bueno, quería compartir con vosotros. Pues nada, hay que estar muy activos lo que queráis y ya se levantáis ahí la mano dentro del chat y os damos paso. Yo a mí sí que me gustaría aportar que todo lo que has contado va muy en la línea, ¿no?, de cuestiones que hemos comentado en otras sesiones aquí, unas sí, con matices y otras no, ¿no? Es muy interesante ¿no? Dentro del programa que son las comunidades patrimoniales está muy vivo todo lo que es la convención de Faro, ¿no?, y las personas en el centro, digamos, en la gestión de patrimonio y esa relación no de piedra, sino de que esa conexión, ¿no?, de esas conexiones, digamos, emocionales, y que el patrimonio está vivo, ¿no?, y que es nuestra esencia y que es verdad que aprendemos de lo pasado y de nuestras señas de identidad, pero para construir en el presente, ¿no? Y entonces es prácticamente una línea muy de trabajo como hemos comentado en otras sesiones, ¿no?, la que has marcado. Ahora iréis diciendo las demás personas, pero también yo avanzo cosas que he ido tomando, ¿no?, evidentemente ese contexto en que desarrollamos tan heteropatriarcal y cómo esa nueva relación interespecies, también hemos hablado en otras sesiones, como las aportaciones que se pueden hacer desde el ecofeminismo, ¿no?, que es otro de los valores que se pueden incorporando también poco a poco y que están para quedarse evidentemente en proyectos culturales porque van más allá, son herramientas para eso. O como evidentemente cuando hablamos de ese, ¿no?, cambio climático que siempre está ahí, yo soy historiador, arqueólogo y siempre lo hemos comentado, pero genial que lo hayas verbalizado, ¿no? La Tierra no está en peligro. O sea, la Tierra nos va a sobrevivir, a nuestra especie, eso lo tengamos claro, ¿no? Ayer discutíamos en pleno, ¿verdad, María?, en pleno Picos de Europa, con ganaderos, con gente que trabaja en medio rural, bueno, que ellos son conscientes, ¿no? Trabajamos dentro de un proyecto de ecosistemas fluviales. Y ahí, ¿no?, esa es la otra pata que quería comentar antes y me callo yo ya, dejar paso, pero es súper importante, ¿no? O sea, el patrimonio cultural, patrimonio natural. En el medio rural no existe esa diferencia que hacemos. O sea, ellos dicen, bueno, estamos hablando de la conservación de anfibios, en este caso concreto, ¿no? Pero da igual, o sea, si la problemática eran los ganaderos y la ganadería y había que cerrar, no, es que la ganadería, llevamos 6.000 años, ¿no?, de agricultores ganaderos y ahora efectivamente productores consumidores, ¿no? Pero hay unas esencias y un conocimiento compartido que lo estamos perdiendo, pero que todavía no hay que ir al Amazonas a buscarlo, sino que seguramente en nuestro medio rural
Era un conocimiento que cuando se pierda una generación más, lo perderemos, ¿no? Entonces, que está ahí y que podemos visibilizar e incorporarlo a nuestros proyectos. Y eso son cuestiones muy interesantes. Y yo creo que o sea, este tipo de relatos, ¿no? Seguramente, por ejemplo, Blanca, que también lo cuenta, ¿no? Y a través de su trabajo, creo que es importante que lo escuchemos, que lo discutamos, que lo hablemos, que lo pensemos, que lo escuchemos desde diferentes voces, porque nos lo tenemos que apropiar si realmente queremos trabajar el desarrollo sostenible, porque si no nos apropiamos de esta idea como un poco más sí, filosófica, ¿no? Una idea así poderosa de fondo y motivadora y que le dé sentido, al final te quedas en medir la huella de carbono, ¿no? De la institución, o te quedas en el yo ya he puesto 3 papeleras, ¿no? O sea, es que no va de 3 papeleras de reciclaje, va de esto y entonces ahí tienes que incidir, ¿no? O sea, incides ahí, pero teniendo en cuenta siempre la idea más global. Y luego, nosotros, por ejemplo, ahora en Reds, que llevamos 2 años y medio haciendo un proceso de escucha con el Aguirre Lehendakaria Center en una comarca bueno, despoblada, hay una cosa interesante que está saliendo y que tiene que ver con esta conexión, ¿no? del medio rural con la naturaleza, o también de esta desconexión que también ha ocurrido en el medio rural, que es el concepto que se maneja de éxito. Nosotros en el proceso de escucha nos hemos dado cuenta de que la mayoría de la gente que se ha ido, que tiene pues ahora mismo, o sea, de mi generación, ¿no? Entre 40 y 50 y pico años, que ya vive en la ciudad, sus padres le dijeron que quedarse en el pueblo era un fracaso, que si querían tener una vida mejor se tenían que ir fuera. Entonces, esa idea de que el medio rural no se puede vivir porque es fracaso, está muy unida a esa idea también de progreso, de desarrollo, ¿no? Y te desconecta de toda esa parte del medio, porque claro, nosotros vemos también muchas veces en el medio rural en el que nosotros trabajamos que se gestionan muy mal las políticas medioambientales. O sea, entornos rurales no siempre es cuidado de su propio entorno. Nos hemos encontrado casos flagrantes en los que no se cuida porque no lo tienen interiorizado como su identidad, no es parte suya, no lo sienten como suyo. Entonces, estas problemáticas también son interesantes abordarlas desde espacios culturales, desde espacios educativos, ¿no? Y a mí me parece, por aportar algo, Lucía, que me parece muy interesante, como los puntos que has destacado. Luego creo que es también como muy interesante las relaciones campo-ciudad, como lo estás explicando ahora, sobre todo porque, por ejemplo, desde el ámbito cultural, en el medio rural, trabajar a partir de perspectivas ecofeministas es interesante porque la mayor parte de las personas que participan en actividades, el otro día lo comentábamos en Zaragoza, son mujeres. Mujeres, sí. Siempre en el medio rural. O sea, aquí en nuestra zona por lo menos 8 o 9 de cada 10 son mujeres. Y el tejido asociativo, por ejemplo, es muy potente también entre las mujeres, ¿no? Entonces, trabajar desde ese pensamiento crítico hacia pues, modelos más heteropatriarcales me parece muy interesante. Y luego creo que una aportación también que deberíamos como de tener integrada a la hora de hacer proyectos culturales, a la hora de hacer cultura comunitaria, cada uno desde el ámbito que trabaje, es la transversalidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, trabajamos, pues, yo qué sé, con biólogos haciendo procesos culturales que tienen que ver directamente con la conservación de ríos o con temas conflictivos incluso, ¿no? Trabajamos a partir de conflictos como puede ser el tema de la ganadería extensiva y el lobo, por poner un ejemplo que ahora mismo está a la orden del día, ¿no? Aquí en alta montaña, en picos de Europa, aquí en el Valle de Campoo. Trabajar esos procesos desde la cultura creo que es muy interesante también. Y me parece que el medio rural o que las ruralidades, ¿no? Más en plural, pueden ser también como una posibilidad de integrar o de entender la cultura o las prácticas culturales desde una manera distinta. Dicho eso, es verdad que yo llevo casi 20 años, yo soy de ciudad, pero llevo casi 20 años en un pueblecito pequeño aquí del sur de Cantabria,
profundamente maltratador de la naturaleza en su mayoría, desgraciadamente, esto es así, hay que decirlo, quiero decir que muchas veces hay una herencia también extractivista porque las sociedades campesinas se desarticularon y todas estas personas fueron, entre comillas, obligadas a un desarrollismo fruto, bueno, pues de muchas políticas también europeas como la PAC, pero bueno, sería otro tema, ¿no? Pero quiero decir que es interesante también ver cómo ha habido ahí estructuras poderosas que les han obligado también a seguir modelos basados en esa idea tan moderna de desarrollo, de progreso, de avanzar, de tecnificar, que a mí ahora, no sé cómo veréis el debate, pero me parece muy parecido cuando se habla de digitalización. Totalmente, sí. ¿No? Yo te lo iba a decir, sí. Cuando esa digitalización es de repente, da igual todo lo demás, pero vais a tener fibra óptica y esto es lo más importante porque todos vais a teletrabajar. Bueno, pues no todo es teletrabajar, ¿no? Quiero decir que también ahí hay que pararse un poco y pensar a veces como este tipo de procesos que hoy en día siguen lanzándose también en el medio rural, ¿no? Como única solución, además, ¿no? Totalmente. Sí. Sí, además hablar de despoblación es muy sencillo para volver a pensamientos neocoloniales de nuevo, ¿no? Esto está vacío, hay que rellenarlo, entonces pues vamos a hacer de todo, ¿no? Porque tenemos carta blanca. Aquí total viven muy pocos, entonces no les vamos a escuchar porque ya tenemos la solución para todos los males. Y yo creo que la cultura o los procesos culturales a medio largo plazo, porque también requieren su tiempo, como bien decías, creo que son una propuesta muy interesante. Pero bueno, si alguien quiere comentar, que no Sí, queremos eso aquí iba a decir. acaparar. Sí, Laura. Laura Olea, ¿quieres comentar, Laura? Cuando quieras. Sí, bueno, muchas gracias, Lucía. Me ha gustado mucho esta, bueno, para empezar, ¿no? Como esta revisión desde el principio me ha parecido muy, bueno, como me ha chocado también empezar desde tan atrás, pero creo que era importante para lo que querías establecer, ¿no? De hasta qué punto llega nuestra identidad. Con todo lo que estabas comentando y vuestras aportaciones también, quizá desde mi experiencia un poco más urbanita de ciudad, y me siento muy identificada, ¿no? con este ir a la naturaleza a divertirse, a pasar el día de dominguero, pero creo que es una actitud que ocurre en general, ¿no? Para mí se me despertaba como esta relación con la desindustrialización, de una manera en la que en el momento en el que colapsan las grandes industrias, por ejemplo en Reino Unido, y entonces de repente se genera un gran problema de desempleo, como ahí se deja caer, no se genera ningún tipo de solución de vamos a ver de qué manera nos relacionamos ahora con esa identidad de trabajadores de fábrica, etcétera. Y hay un ejemplo que yo tengo muy presente porque me chocó bastante, que se llama, bueno, se llamaba el Museo Útil, que fue en una ciudad en la que estaba con grandes problemas de desempleo porque se había caído la industria siderúrgica más importante del norte de Reino Unido, y entonces el museo no tenía sentido y el director dice, bueno, pues vamos a hacer algo que tenga sentido. Empiezan a hacer programas de mediación en los que no hay ninguna exposición, simplemente hay programas en los que se empiezan a hacer lo que aquí llamaríamos FP, ¿no? Pues vamos a traer una serie de gente y nos va a enseñar a hacer carpintería y vamos a hacer una instalación a través. Y claro, todo el mundo se echa las manos al cielo de el museo no es para eso, y es un poco lo que decías, ¿no? Ante esta... cuando las cosas se presentan como estables, de repente llega una cosa que empieza a ser fluida y eso incomoda muchísimo porque las estructuras se tambalean, pero en realidad la manera para mí era tan interesante porque es una manera de no dejar caer, de no dejar romper esa sociedad ni ese sentimiento de identidad. Esta ciudad forma parte de nosotros, vamos a ver de qué manera podemos continuar. El proyecto fue un éxito de mediación, pero un fracaso museístico, digamos, y para mí es una cosa que tengo de referencia para pensar de la manera en la que como agentes culturales podemos relacionarnos con el entorno, ¿no? Si yo, que trabajo con artes visuales, estoy centrada en hacer exposiciones, que a mí me gusta mucho, pero es que el público está más preocupado de pagar la gasolina, no vamos a poder generar un diálogo en ningún momento. Y en general, la misma relación entre cultura y medios rurales también puede ocurrir, ¿no? Si cada uno quiere gestionar su práctica de manera diferente, nunca se van a tender puentes ni nunca nos vamos a encontrar en ningún punto.
Totalmente. A mí me gustaría resaltar una cosa que tú has dicho, Laura, muchas gracias, la parte de esa desindustrialización, esa gente que se queda en el medio, ¿no? Que pierde su identidad, porque su identidad está tan ligada a una trayectoria laboral que está anclada además en un tema de combustibles fósiles. Por eso es tan importante la transición ecológica que se tiene que hacer para no dejar a nadie atrás. O sea, eso me parece fundamental. Y ahí nosotros, por ejemplo, que en el Aguirre Lehendakaria Center, que pertenece a la Universidad del País Vasco, está haciendo, bueno, nos ayuda al proyecto de despoblación, pero ellos están haciendo un proyecto para una central de Iberdrola que ha cerrado en Palencia, y están viendo, bueno, pues haciendo un proceso de escucha para construir una plataforma de innovación social. Y en ese proceso de escucha están viendo un poco, bueno, pues la gente cómo se siente, qué está haciendo, qué tal. Y un día comentábamos, bueno, con una de las personas del equipo, comparando, que yo le decía, hay que ver que en el proceso de escucha que llevamos 2 años y pico, nosotros en la comarca de Valenciana y ellos en el otro lado, digo, y nunca ha salido nada de cultura, ¿sabes? O sea, no, la gente no dice, pues es que me falta, no puedo ir al teatro, no puedo, ¿sabes? En mi mentalidad súper urbanita, ¿sabes qué te digo? En mi mentalidad. Y el otro día, se lo estaba comentando antes a Ángel y a María, por unas circunstancias escuché una encuesta que habían hecho de hábitos culturales en la ciudad de Barcelona, y este chico que la estaba presentando decía, claro, es que la gente como ocio cultural entendía también pasear por un espacio público, entendía también charlar con sus amigos y tomarse un café. Entonces, claro, yo decía, bueno, es que yo estoy así, claro, es que cómo he podido no darme cuenta de que, o sea, es que no, otra vez yo estaba pensando en cultura como el templo griego estático al que la gente va, pues es que, o sea, y me incluyo, por supuesto, tenemos que desaprender y entender que la cultura es un lugar que habitas, o sea, está ahí, lo estamos viviendo, ¿no? Y luego lo que cuentas de mediación, que bueno, Jaime seguro que estará de acuerdo en todas estas cosas de mediación, yo creo mucho en esos espacios que se tienen que empezar a crear mucho más híbridos, más flexibles, con voces que no solamente vengan del mundo de la cultura, de todas las disciplinas, espacios transversales. Yo tengo una referencia que es Julie's Bicycle, que es una consultora del Reino Unido que hace unas cosas maravillosas y explora mucho estas intersecciones y estos espacios en los que convergen, bueno, gente muy distinta, instituciones muy distintas, todo mucho más fluido, más flexible, menos previsible, pero más interesante, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. Bueno, pues si os parece, continuamos. Y ahora que ya hemos dejado la parte más filosófica, ¿no? Voy a intentar aterrizar un poco, ¿no? este relato y todas estas ideas. Primero mostrando algunos casos inspiradores divididos por sectores, grandes, pequeños, de todo tipo, ¿no? Y luego ya centrándome más en la guía, que os la podéis descargar de la página web de la Red Española, y que, vamos, se admiten todo tipo de sugerencias, de comentarios, y además a mí me encanta contarla a los agentes culturales porque vamos tomando un poco de pulso, ¿no? A ver si funciona, si es útil, si no, para ir un poco afinándola y mejorándola. Nos habíamos quedado en esa década de acción que teníamos por delante y yo, de una manera rápida, os traía aquí una serie de casos inspiradores, sobre todo el boom, yo creo, de ese binomio cultura y sostenibilidad comienza en 2018-2019, antes había tímidos acercamientos, pero realmente porque también creo que
el concepto sostenibilidad es un concepto que viene de la biología, entonces claro, para los agentes culturales era un término que tenía una cierta extrañeza, ¿no? No se sabe muy bien por dónde abordarlo. Entonces, pues hasta que se ha podido, yo creo que apropiar uno de ese término y hasta que ha podido ver cómo afecta o cómo integrarlo en la práctica profesional individual y colectiva, ¿no? Pues ha pasado un tiempo desde que se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se empezó a hablar de la Agenda 2030. Y otra cosa fundamental es que no hay un objetivo de cultura, pues bueno, esto ya lo sabemos todos, ¿no? No hay uno, dentro de esos 17 ODS, no hay uno de ese 18 de cultura. Eso fue una batalla que se luchó, una batalla que se perdió por diferentes razones. Si las queréis conocer las razones, Alphonse Martinez las cuenta muy bien en su artículo ¿Por qué los ODS no incorporan la cultura? ¿No? Hizo ahí un diagnóstico fantástico. Y bueno, estamos en este momento, ¿no? En un momento en el que la crisis climática y la emergencia climática es una crisis de identidad cultural, como hemos visto antes, y es desde la cultura y desde el sistema educativo, creo que además tienen que ir de la mano, debe abordarse esta crisis identitaria, ¿no? Que tenemos y de relatos. Algunos casos inspiradores. ¿Gotas en el océano? No sé, a lo mejor, algunos sí, pero bueno, cada vez hay más, ¿eh? Cada vez me encuentro más gotas. Ya mismo vamos a hacer un río aquí de casos inspiradores. Artistas, muchísimos y todos los que queráis. Los artistas visuales han entrado en el debate del desarrollo sostenible, además de una manera, me parece, bastante interesante. Primero, transdisciplinar, asociándose con todo tipo de expertos, ¿no? Bueno, el pope de todo esto es Olaf Eliasson, por supuesto, y aquí os traigo su última obra en Suiza. Pero también Tomás Saraceno está haciendo un trabajo muy interesante investigando este proyecto de aeroceno, ¿no? y de ciudades en las nubes y cómo el antropoceno dará paso al aeroceno. Y Tomás Saraceno ha trabajado con el MIT, con la NASA, o sea, creando unos diálogos muy interesantes y una obra bastante potente. Como no todo es medio ambiente, no debemos olvidar que los artistas siempre han defendido o han alzado la voz contra las injusticias sociales, ¿no? Pero yo creo que este empujón, no sé cómo llamarlo, pero sí esta ola, ¿no? de desarrollo sostenible en la que la parte medioambiental comienza a dar también ya visibilidad a la parte social, ha hecho que emerjan una serie de artistas que se escapan de ese mundo heteropatriarcal, ¿no? y homogéneo que veíamos antes y occidental, y empiecen a tener cada vez más relevancia artistas como por ejemplo Shilpa Gupta, que es una artista india, que hace unas obras súper interesantes y reflexiona mucho sobre fronteras, migrantes, también en el contexto de la crisis climática, ¿no? La industria musical es quizás la segunda, yo diría, después de los artistas visuales, que se ha puesto las pilas, posiblemente porque dentro de los sectores culturales sea el que más contamine, ¿no? O sea, el que más impacto medioambiental pueda tener. Y desde ahí es desde donde han abordado, desde los grandes como Coldplay, en un esfuerzo titánico, ¿no? por reducir las emisiones y curiosamente bastante coherente, hasta los festivales de música, que si alguno de vosotros está trabajando con festivales de música, que sepáis, y seguramente ya lo conocéis, pero si no os lo traigo aquí, hay una guía maravillosa que ha hecho Gaveiras con la Asociación de Festivales de Música de España, una guía que además me consta que ha hecho un proceso de trabajo participativo excelente, y es una guía que aborda cómo integrar los ODS en un evento como un festival de música y cómo tomar medidas para reducir los impactos, cómo tomar medidas para
trabajar el ODS 5 de igualdad de género, etcétera, etcétera. Es una guía que os la podéis descargar si ponéis festivales de música y Agenda 2030, os sale la página web del festival, de la Asociación de Festivales, y os la podéis descargar. Luego hay, dentro de las artes escénicas, hay una figura que a mí la he ido siguiendo mucho tiempo por pionera y por interesante, ¿no? Que es Gloria Benedict, que fue realmente una visionaria en todo esto de la sostenibilidad, del cambio climático y cómo lo integra en sus coreografías, cómo también trabaja con científicos para entender las pulsaciones, ¿no? Y las dinámicas de la Tierra para luego incorporarlas a sus coreografías. Me parece uno de los ejemplos más rigurosos de incorporación en un contenido cultural de temas tan complicados, ¿no? De integrar en una danza como pueda ser, por ejemplo, el cambio climático. Y también la obra de teatro de la Abadía Antropoceno, que es un ejemplo de coherencia tanto en el contenido como en el contenedor. Paso rápido porque esto os lo voy a dar por si lo queréis compartir con los participantes. Vamos. Hablábamos del ODS 17, de cómo ese ODS 17, el trabajo en alianza es fundamental para poder hacer algo, ¿no? De tener algún impacto dentro de los ODS o del desarrollo sostenible, y hay ejemplos muy interesantes de cómo se han hecho alianzas, ¿no? Aquí os traigo algunos, no me voy a extender, pero os los traigo aquí por si os interesa. Por ejemplo, Creative Carbon Scotland es un ejemplo maravilloso de un consorcio de entidades no solamente culturales, sino de antiguas organizaciones que trabajaban con el carbón, mineras, etc. Luego está el Art Council de Inglaterra, que junto con Julius Bicycle ha puesto en marcha un proyecto para integrar la sostenibilidad en todos sus equipamientos culturales. Sabéis que el Art Council de Inglaterra lleva pues absolutamente todos los equipamientos públicos del Reino Unido, ¿no? Pues ha hecho ese trabajo. Luego está Season for Change, que es un programa también multidisciplinar que tiene pues desde charlas hasta talleres con artistas, con cantantes, muy completo, lo tienen todo online. Y luego la plataforma de La Cultura Declara la Emergencia Climática y Ecológica, que es un consorcio de muchos actores, públicos, privados, grandes, pequeños, que se han unido en esta plataforma, ¿no? Hay un ejemplo muy, muy interesante en España, o por lo menos a mí me lo pareció porque lo viví de cerca, que es el Instituto Mutante que organizó Matadero, en el que ellos tenían un problema de islas de calor. Matadero está en un lugar en Madrid en el que de repente se calienta muchísimo en verano, se crea una isla de calor muy sofocante, y junto con el Ayuntamiento de Málaga y el ITD de la Universidad Politécnica de Madrid, el Instituto de Desarrollo Humano, se pusieron a pensar con artistas cómo intervenir en el espacio para solucionar ese problema de isla de calor, y se hizo una exposición con todas las soluciones y algunas de ellas pues se están implementando, ¿no? O todo el trabajo que hace el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que tiene una línea editorial clarísima no solamente de medio ambiente, sino de desarrollo sostenible, porque lo entienden como de una manera muy holística y muy interesante, muy integral, ¿no? Yo aprendo muchísimo con todas las cosas que hace el CCCB. O tenéis en línea el programa de museos más sostenibles de Ibermuseos. En literatura, un montón de editoriales, cada vez más editoriales con esa coherencia de ecodiseño, ecoedición. Polen, que está en Barcelona, es una, pero luego Errata Naturae, que está además me parece que en un pueblo de Soria, es una editorial maravillosa que además tiene una coherencia, o sea, me parece un ejemplo fantástico de
de cómo tener un proyecto cultural integrando el desarrollo sostenible en todas sus dimensiones, en las tres, ¿no? Y luego, pues, ejemplos de estos cambios de relatos del antropoceno, o sea, no solamente en el contenido, ¿no? En el contenedor, sino también en el contenido. En cine y audiovisual también se está avanzando bastante, no solamente en los documentales, ¿no? En las películas de Netflix de No mires arriba y todas estas cosas, sino en la parte también de producción. Hay una figura interesante que está surgiendo en el mundo audiovisual que es se llama el Green Manager, y es una figura que certifica que todos los procesos de sostenibilidad se están llevando a cabo en un rodaje. Paloma y Roda son dos profesionales españolas que han puesto en marcha el movimiento Dante y ellas forman en desarrollo sostenible a toda la gente del sector audiovisual de España, y la verdad que ahora mismo están en un boom absoluto, ¿no? O sea, un ejemplo de una empresa cultural, como es el caso de una empresa audiovisual, que de repente ellas eran productoras y de repente han pegado este giro y ahora están formando, ¿no? en sostenibilidad. Y luego en cultura en el medio rural, yo solamente os he traído 2 ejemplos porque vosotros tendréis 20.000 ejemplos más que yo, ¿no? Pero, y seguro que lo conocéis, el Museo de la Vida Rural de la Espluga de Francolí, que dirige Gemma Carbó. A mí me parece uno de los ejemplos más, además de más bonitos, que mejor integra educación, arte o patrimonio material y desarrollo sostenible. Ellos le han dado una vuelta a un museo, a lo que al final era un museo de arte y costumbres populares, vamos, de toda la vida. Le han dado una vuelta tan interesante porque al revisitar la colección, el discurso expositivo, la misión y visión del museo hace unos años, entendieron que el patrimonio, los objetos que ellos tienen en el museo les sirve para reflexionar no solamente sobre la vida y usos y costumbres antiguos, sino sobre cómo muchos de esos conocimientos se están perdiendo y cómo podrían ser útiles para el futuro, ¿no? ¿Qué hay de esos conocimientos? Lo que hablábamos antes, lo que decía Ángel, que hay de esos conocimientos que se están perdiendo que a nosotros nos puedan servir o que nosotros deberíamos de recuperar. Y una de las actividades que tienen siempre, por ejemplo, es el elogio de la lentitud y el valor del tiempo y cómo se concibe el tiempo, lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo pasa el tiempo en el medio rural y cómo transcurre el tiempo en el mundo urbano, o cómo transcurre el tiempo en la vida moderna y cómo transcurría el tiempo antes, cómo se dividía el tiempo. Y todas estas conversaciones que son lo que hablábamos antes, es un espacio en el que se crean este tipo de conversaciones tan necesarias. Y luego este ejemplo, que bueno, es donde nosotros estamos haciendo el proyecto de despoblación, que es un ejemplo, un poco ejemplo anécdota. Un vecino del pueblo que se fue a vivir al pueblo de la ciudad es fotógrafo, y entonces fotografió a todas las personas que hacían la vendimia. Entonces se dio cuenta, bueno, de cómo la vendimia realmente era un acto cultural, familiar, que dotaba de identidad y de sentido a la región, porque hasta los hijos, los nietos dejaban los trabajos y venían a vendimiar desde la ciudad. O sea, era una cosa como de, realmente esta es la esencia del territorio. Entonces, bueno, hizo fotografías y colgó las fotografías en la aldea, en las diferentes casas de la gente, ¿no? Y bueno, cuando o sea, a mí me contaba y me enseñaba fotos, o sea, fue un éxito de gente, o sea, eran fotos de ellos mismos vendimiando, pero al verlo como elevado a objeto artístico, ver ese relato contado no por ellos, sino por otra persona, pues generó una serie de unas visitas, un montón de interés, y de repente una aldea que tiene 50 habitantes y nadie iba, pues iban de todos los pueblos a ver la exposición de fotos de vendimia, ¿no? Para un poco pues que se reconocían a ellos mismos, ¿no? Al final es un acto cultural que, como está inmerso en el ecosistema, pues funcionó muy bien, ¿no? Y aquí me voy a parar un momento por si tenéis, para ya ir a la última parte,
de la guía, por si tenéis alguna otra. Muchas gracias por poner, Ángel y María, los enlaces. Muchas gracias. Por si tenéis, bueno, alguna experiencia que conozcáis que queráis compartir o si os parece, no sé, algún comentario, algo que queráis comentar. Si no, yo sigo, lo digo por no estar todo el rato hablando, que a lo mejor se hace muy, muy pesado si hablo yo todo el tiempo. Sí, ejemplos hay muchos y algunos de vosotros hacéis algunos proyectos también que tratan de incorporarlo, que conocemos. Otra cosa es, efectivamente, ¿no? O sea, que como si son ejemplos o no son ejemplos, yo creo que es que a veces nos creemos que nuestros proyectos o no tienen impacto, ¿no? Y seguramente tengan más impacto y precisamente imagino que es lo que falta ahora, ¿no? Será medir también, y no. Pero medir no es contar, sino tener en cuenta, como dice Álvaro Fierro de Cultumetría y todo el equipo de Concult, ¿no? Que también sé que colaboran y tal con Pau y Raúl y tal, también tienen una que a mí me gusta, es como un inciso, ¿no? El desarrollo, ¿no? En desarrollo territorial. Y a Pau se lo escuché hace años y yo se la copié y le digo, con tu permiso, digo, desarrollo territorial no es ese desarrollismo extractivista que hablamos, sino grado de libertad, ¿no? Entre un momento A y un momento B, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los proyectos de contar. Ángel, yo creo que Filipa quiere Sí, hablar. Filipa tiene la mano levantada. Hola, perdón, yo llegué Hola. un poquito tarde. Qué bueno escucharla. Pues sí, hay varios puntos que tocaste que me interesan mucho. Yo soy portuguesa, tengo un proyecto en Portugal, un proyecto chiquito que nació el año pasado, una residencia artística en mi pueblo, o sea, en el pueblo que yo nací, pues soy arquitecta, artista, bueno, hago un montón de cosas y ya cuando me volví al pueblo, ¿no? Por el COVID también, o sea, toda esa situación que es muy interesante. Pues hay muchas cosas que están hablando que son cosas que, o sea, eso de, por ejemplo, este año yo sentí la necesidad de tener una chica que es agricultora haciendo un proyecto con los niños y digo, ay, ¿cómo digo que es una artista residente? Pero es que la verdad es una artista residente y no sé cómo ubicarla. O sea, sigue ahí en mi tabla de Excel así de agricultura. Y sí, o sea, ¿y qué? ¿No? Y Totalmente. Es muy interesante escucharlas hablar, porque sí, pues yo creo que sí es el camino. O sea, esas dudas, no hay que tener miedo de esas dudas, ¿no? No hay que tener miedo de no saber ubicar algo que nos parece que es urgente. Entonces yo creo que es por ahí, que cuando nos parece urgente, cuando es intuitivo, que lo hagamos porque es la verdad lo que hace sentido. Pues sí, yo quiero hacer un huerto comunitario en el pueblo y que, o sea, ya sé que todos tienen sus huertos, pero me parece que es un lugar, o sea, más que el museo, primero yo tengo que empezar por un huerto comunitario, o sea, no, porque es ahí que se va a revelar sus culturas, lo que hacen en sus casas y quieren compartir. Y ahí empezamos, ¿no? Y entonces ya empezamos, bueno, sí, tengo los artistas bailando en el campo y no entienden muy bien y si les gusta y ya, pero también tenemos que llegar a las personas, ¿no? O sea, y no es solo llegar a las personas, es que dejar de intentar justificar una cosa que tiene que ser normal. O sea, porque tengo que estar justificando que quiero tener el ambiente. O sea, para mí la cultura va con la educación y con el ambiente, punto. O sea, no lo tengo que justificar más. Porque no está compartimentado, lo que pasa es que lo hemos compartimentado, pero en realidad no está. Mira, te pongo un ejemplo, Filipa. Nosotros estamos trabajando, bueno, una cosa con diferentes sectores, ¿no? Para medir ODS y tal. Y entonces ahora hay el sector de agroecología, rehabilitación de viviendas, economía circular y cultura. Claro, la gente de cultura dice, pero si yo trabajo en patrimonio, yo tengo que estar en rehabilitación de vivienda, pero si yo trabajo en un museo rural, yo tengo que estar en agroecología. Al final
somos transversales, pero es que el de agroecología también quiere estar en rehabilitación y el de rehabilitación, o sea, te quiero decir que al final todas esas conexiones, bueno, lo compartimentamos porque necesitamos de alguna manera compartimentarlo para organizar el mundo, pero que en realidad precisamente yo creo que una cosa que trae el desarrollo sostenible y estos desafíos cuando de repente vemos que pues, lo que pasa en Rusia afecta aquí, etcétera, etcétera, es que todo es tan sistémico que todo está conectado. O sea, realmente esto no hay otra manera de verlo, ¿no? Y también, o sea, y ahora que hablas, bueno, era una cosa que ya estaba pensando aquí mientras hablábamos, porque, por ejemplo, eso de tomar en atención qué necesita el determinado territorio, ¿no? O sea, y qué necesidades, cuáles son las urgencias. Y, por ejemplo, eso de o sea, tengo un señor de casi 90 años, el señor más grande del pueblo, pues, y su esposa siempre está diciendo que él está viendo siempre las desgracias del mundo, ¿no? En la tele. Y yo pensaba, o sea, yo creo que mi misión, mis próximas misiones es cómo entender que ellos entiendan qué tiempo es ese y cómo lo disfrutaban antes, o sea, qué hacían con ese tiempo, ¿no? Que ahora están viviendo una cosa que no es de ellos, o sea, es que no les toca, o sea, esa cosa de sí, todos estamos solidarios con esas cosas, pues sí, claro que sí, pero de verdad, no sé, hay algo que nos está desconectando de nuestras cosas, de la raíz, de lo que nos hace feliz e infeliz, que tenemos que cuidar y tratar y resolver, que nos está transportando a cosas que no controlamos, que no son nuestras, Totalmente. y que nos hacen sufrir, porque así nos dicen que tenemos que sufrir, ¿no? Entonces, eso es un tema que también me interesa, o sea, que la desubicación de la información y de lo que es tuyo, y volver a, pues sí, pues sale a la calle y vete a escuchar los animales y sí, y cuál es el impacto que está pasando, si hay más pájaros este año que el año pasado, y si no, pues qué hay que hacer, qué estamos haciendo. O sea, que busquemos nuestros problemas y que los podamos resolver en comunidad. Entonces eso también es una cosa que me importa. Porque, y hay otra cosa que hablaron que me parece muy, porque bueno, también me sorprendí, porque yo bueno, este año ya empecé más a trabajar con los niños en las escuelas, o sea, desde inicio los artistas tienen que o sea, tienen que compartir su proyecto de investigación con los niños. Y entonces fuimos a una clase y la profesora dijo que había un niño que se portaba muy mal, que yo ya lo había conocido en el campo, porque él me visitó en el campo, pasamos el día todo caminando y él muy bien, y ya, pues él vive en el campo, o sea, hace agricultura desde que nació y parece que no le gusta mucho la escuela, estar ahí sentado. Y entonces yo pregunté, pues estábamos hablando de un escultor, es un artista escultor, yo pregunté que si ya habían visto esculturas, ¿no? Y hay una niña de ciudad que dice que nunca vio, ¿no? Porque nunca se dio cuenta, nunca la vio. Y pregunto qué les parece que en el campo, qué se asemeja a una escultura. Y ese niño levanta la mano y dijo, un molino. Y yo, ¿ves? O sea, ¿sí ves? O sea, sí él está atento, Claro. O sea, mucho más. Y qué lindo que lo contestó. Totalmente. Yo me quedé así. Mira, no. hay una referencia, cuando estás hablando me estaba acordando, la he puesto aquí en el chat, que se llama Bienal de Arte de Genalguacil, no sé si lo conocéis. Genalguacil es un pueblo muy pequeño en la provincia de Málaga, que se estaba despoblando. Echarle un ojo porque llevan ya 20 años y lo que hacen está muy bien, está muy bien. Si queréis, en este tiempo que nos queda, voy a contaros un poco de la guía. Os doy, bueno, la he desglosado un poco para contárosla y bueno, luego si queréis que tenemos unos minutos para que me digáis, para que comentemos, ¿no? Como os decía, la guía surge con una idea de crear una herramienta muy práctica para mucha gente que se nos acercaba del sector cultural y decía, yo es que ya estoy trabajando igualdad de género, yo es que ya estoy trabajando inclusión social, pero ¿cómo empiezo yo lo de lo ODS? ¿Cómo empiezo? Entonces, para cualquier institución
gestor cultural, queríamos hacer como un plan muy, muy genérico en el que cada uno pudiera diseñar su propia caja de herramientas, digamos, ¿no? Entonces, para eso contamos con un comité de expertos, que estaba Raúl Aveledo, que estaba Ximo Revert, especialista en patrimonio, estaba Patricia Gabeiras, que ya había hecho la guía de festivales de música y tenía todo ese know-how del proceso, estaba Alfons, por supuesto, Blanca de la Torre también nos ayudó, o sea, cogimos a gente del mundo de la cultura que ya había trabajado en temas de sostenibilidad para un poco hacer el brainstorming y que nos ayudasen un poco a armar la guía, ¿no? Entonces quedó como con cuatro capítulos. Dos primeros un poco más teóricos, porque el porqué de ese binomio, ¿no? Cultura y desarrollo sostenible, nos parecía necesario ponerlo, porque hay mucha gente que dice, pues, ¿qué tiene que ver, ¿no? La cultura con el desarrollo sostenible? Pero luego en el segundo, de integrar el enfoque sostenible, era un poco no solamente ver cómo contribuye la cultura a los ODS, sino qué pueden aportar los ODS a la cultura, qué me aporta a mí integrar yo esto a mi práctica profesional, ¿no? Y de eso va ese segundo capítulo. El tercero, pasar a la acción, es puramente el plan de acción que ahora os voy a mostrar, y el cuarto eran algunos ejemplos, algunas buenas prácticas que nosotros pensábamos que podían servir de inspiración para otros proyectos. Como digo, intentamos buscar de diferentes sectores, porque está pensado para todos los sectores de la cultura, que es una cosa súper heterogénea, ¿no? Por eso es una aproximación un poco más genérica. Otro apartado en el que nos paramos bastante tiempo y que nos parecía importante resaltar era quiénes son los agentes culturales que van a estar implicados, porque muchas veces uno no se ve en ese ecosistema de actores, ¿no? Está uno en su institución o uno en su proyecto, pero hay mucha más gente dentro de ese ecosistema profesional. Está la administración pública, está el sector privado, está el cuarto sector, los creadores, la sociedad civil, y hay actores indirectos como las redes colaborativas o las empresas implicadas en la producción de los eventos culturales. Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta, esos actores indirectos o bueno, menos que pueden ser incluso nuestros proveedores, es muy importante tenerlo en cuenta cuando queremos hacer este ejercicio de integrar los ODS, porque también a ellos les va a afectar, entre comillas, ¿no? En nuestras decisiones o el plan que diseñemos. Entonces, llegamos a terminar, o sea, toda esta idea finalizó con un esquema muy simple, ¿no? Que eran, vale, ¿cuántas fases debe de tener un plan de acción? Bueno, nosotros definimos estas 5. Y la primera y la quinta parecen muy obvias, pero nos parecían muy importantes. La primera es el compromiso, es decir, si no hay voluntad de cambio, olvídate. O sea, con esto queríamos evitar todo el greenwashing, el lavado verde, ¿no? El de una institución, por ejemplo, que dice, sí, yo voy a medir mi huella de carbono y tal, pero en realidad le da un poco igual lo que sea. O sea, sin compromiso no hay un plan de acción sostenible, porque vas a tener que cambiar cosas y vas a tener, en esa voluntad de cambio es importante pararse y analizarla. Dentro de este compromiso es donde entraría esta primera parte filosófica de apropiación. ¿Por qué me comprometo? Porque me apropio de esa idea, de que hay que cambiar los relatos, porque creo firmemente que hay que construir nuevas narrativas y que ese es el papel o es ahí donde yo debo de estar como voz de la cultura, ¿no? En una segunda fase, hacer un diagnóstico, bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo ya? Porque ya habrá cosas que esté haciendo a lo mejor, ¿no? Y luego la siguiente fase es una integración en la gestión, en la que ya ponemos por apartados, un poco a la manera de un checklist, ¿no? Qué cosas cumples y qué no, ¿no? Si vas a hacer, pues, por ejemplo, una exposición, pues que el contenido esté ajustado a tal, lo cumplo. Entonces nos parecía que ese formato checklist, ¿no? iba a ser más fácil a la hora de que un gestor o una institución cogiese ese plan y dijese, vale, pues esto lo tengo que hacer, pero esto lo estoy cumpliendo, esto lo tengo que hacer, ¿no? Y podría ser una primera aproximación a ese diseño de su plan de acción. La medición de avance, lo que hablábamos antes, en cultura medimos muy poco,
también porque es complicado medir lo intangible, ¿no? Lo estábamos hablando antes de la charla. Y por último, comunicar las acciones realizadas, que es otra cosa que muchísimas personas del mundo de la cultura, me incluyo, no hacemos, que es qué estamos haciendo y cómo lo comunicamos, porque te puedes convertir en un ejemplo inspirador para otros, ¿no? Y puede ser una buena práctica también. Por poneros algunas muestras de lo que os podéis encontrar en esa guía, como digo a modo de checklist, pues en la parte de diagnóstico pusimos una serie de acciones, que era pues realizar un mapeo de lo que ya se está realizando, identificar fortalezas, obstáculos y debilidades, que esto es algo que sale en todos los planes de acción, pero por ejemplo otro muy importante nos parecía era pararse a seleccionar los ODS que mejor se alinean con la naturaleza de tu proyecto, porque a lo mejor tú eres una institución, un museo de historia natural y vas a trabajar mucho más fácilmente el eje planeta, o eres una asociación vecinal y vas a trabajar mucho más fácil o vas a comenzar un trabajo más sencillo con el ODS 5, entendiendo que si trabajas un plan de acción ODS tienes que enmarcar el objetivo que trabajes dentro de todos los demás. O sea, siempre sin perder esa visión más holística, es decir, trabajando el ODS 5, pero entendiendo que está vinculado a cambio climático, a ciudad sostenible, a fin de la pobreza y haciendo esas conexiones, porque solo así tendrás esa visión más integral, ¿no? Nosotros proponíamos hacer un informe donde quede reflejado y luego identificar a la persona en caso de que sea una entidad más grande o un grupo de personas, la persona que va a liderar y el coordinador y los miembros de trabajo en caso de que sean, ya os digo, unos lugares de más personas, ¿no? Lo ideal es dotar de un marco presupuestario esto para hacerlo realidad, aunque sea un marco presupuestario, me da igual 100 euros, pero que tenga un presupuesto, porque entonces se convertirá en algo tangible, que se pueda manejar. Y el presupuesto, como digo, esto es una hoja de ruta para que cada uno coja sus herramientas y vaya haciendo el plan, ¿no? El presupuesto puede variar, pero debería de estar reflejado. Y luego en el plan de acción, bueno, pues tenemos un poco de, poníamos un poco como cosas relevantes, ¿no?, que hacer, pero luego también en este checklist, ¿no?, pues por ejemplo, cómo hacer un plan de acción, pues hay que marcar un objetivo general, unos objetivos específicos, una planificación, quién va, cómo se va a formar el equipo, qué va a incluir ese equipo. Hay que formar a las personas que vayan a trabajar en ese equipo, qué alianzas se van a establecer con esos actores indirectos, ¿no?, con la comunidad, con las personas que vienen a mi proyecto o que se benefician de mi proyecto o que vienen a mi institución, etc. Y luego, pues otro ejemplo, es mucho más extenso, os he traído solamente algunos ejemplos para que os hagáis una idea, que vamos, que no hemos inventado la rueda, simplemente poner en una hoja de ruta como sistematizado todo lo que se supone que ya sabemos que tenemos que hacer, ¿no? Pues dentro de evaluación lo mismo, identificar los indicadores específicos cualitativos y cuantitativos que vamos a tener aquí. Dependiendo del ODS, y esto viene más desarrollado en la guía, dependiendo del ODS que se trabaje, se pueden coger algunas metas de los ODS. Nosotros, a raíz de esta guía, hemos publicado otra que es una primera aproximación a cómo se leen las metas de los ODS desde la cultura, cómo darle una lectura cultural a esas metas, que también está colgada en la página web de REDS, que ahora mismo es muy gruesa, que vamos a hacerla un poco más liviana porque nos ha quedado así como muy, muy contundente, pero que queremos que sea un trabajo en progreso para llegar a establecer una serie de metas y de indicadores que se puedan usar desde el mundo de la cultura para medir el impacto en el logro de los ODS. Y aquí me gustaría terminar con estas dos frases, con estas tres preguntas que he tomado de una publicación que hizo Julie's Bicycle con el British Council de Chile, que os la recomiendo, la podéis bajar también de internet, se lee además súper bien.
Y son 3 preguntas que me parecen muy pertinentes cuando uno va a entrar o va a comenzar a trabajar con el desarrollo sostenible, y que además nos llevan a la primera parte esta filosófica que hablábamos de conexión y desconexión con la naturaleza, ¿no? ¿Cómo podemos nutrir los ecosistemas vivos y nuestra conexión con ellos? ¿Cómo podemos crear una relación regenerativa en esa nueva construcción de narrativas? Y cómo creamos un tipo de espacio diferente, que es lo que hemos estado hablando todo el tiempo, para otros sistemas de conocimiento, no solamente el tipo de conocimiento no más cartesiano, más aislado, más compartimentado, y también otras formas de entendernos a nosotros mismos, ¿no? Como parte de esa naturaleza. Entonces, bueno, yo con estas 3 preguntas, que además a mí me sirven mucho siempre para cuando comienzo un nuevo proyecto de cultura, lo voy a dejar aquí, si os parece, porque creo que me quedan 5 minutos para si alguien tiene pues, alguna pregunta sobre la guía, sobre otras publicaciones, algún comentario, lo que queráis. Pues nada, mientras os vais animando, yo aprovecho el tiempo, ¿eh? Yo sigo. Voy apuntando cosas que son súper interesantes. Muchas gracias por los súper detalles, porque es verdad que con casos y viendo la aplicación de los mismos y luego incluso la propia guía, pues te van surgiendo, bueno, ideas, incluso dudas de esto mira, podríamos haber hecho esto en vez de este otro, pero bueno, hay que aprender, ¿no? De eso se trata, de formarse. Yo te diría nuestra propia experiencia, mientras alguien va pidiendo la vez, si queréis, y yo corto, pero sí que en nuestro propio colectivo sí que intentamos aplicar, o sea, nos estudiamos perfectamente vuestra guía, veníamos ya de los indicadores UNESCO anteriores. Que son tela de complicado, ¿eh? Tela, tal, en economía, sociedad, bueno, patrimonio que tenía, bueno, igualdad de género, bueno, ya todos, y claro, desde 2015 los ODS y demás. Y luego es una pregunta general, no solo de la guía, sino porque de aplicación es verdad que lo del compromiso y las medidas es fundamental, o sea, somos unos fans de ese esquema, porque, bueno, no hacemos un compromiso, vamos haciendo, ¿no? La parte de formación es muy importante, la precariedad del sector cultural, te estás formando, pero como eres creador, tienes que vender, tienes que buscar recursos, o sea, eres hombre, mujer, orquesta y no tienes departamentos, claro, esa formación que ya viene como de fábrica, pero viene no sé cómo explicarlo, viene lo que realmente quieres, ¿no? El objetivo, como has dicho, generales y específicos, y lo traes de fábrica de ese compromiso, ¿no? Pero claro, luego a la hora de hacerlo y de implementarlo, hay unas cosas que salen solas y hay otras que hay que desaprender para volver a generar. Entonces, a nosotros nos sirvió, y esa es la pregunta, esos indicadores, no sé cuál es la diferencia o si ves mucha, porque a nosotros fue un mix entre vuestra guía y los indicadores famosos, las 22 que pone indicadores para la cultura de la Agenda 2030 de UNESCO, ¿no? Pues mira, a mí la verdad que el sistema de indicadores de UNESCO me pareció muy complejo. Nosotros todavía no hemos llegado a construir indicadores. Sí hemos hecho una primera aproximación en un proyecto que hicimos con el Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias es el primer gobierno de España que ha incluido en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible la dimensión cultural. Está en la web y está, bueno, lo tienen todo como muy... Entonces, ellos fueron como muy concienzudos, nos llamaron para que les ayudáramos a integrar esa parte de dimensión cultural, y estuvimos Alfons Martinel y yo acompañándoles en el proceso. Llegamos a identificar pues, unos ámbitos de incidencia, porque además el contexto canario es un contexto muy particular, ¿no? Y ahí sí que llegamos, con la ayuda del maravilloso equipo que tenían en el Gobierno canario, en la Consejería de Cultura, que vamos, digo yo, pues, dos chicos jóvenes, pero bueno, dos máquinas que construyeron para todas las metas que nosotros les habíamos puesto indicadores, vamos, perfectamente
diseñados para el contexto y perfectamente pertinentes, pero no llegamos a poder construir indicadores para todas las metas que nos habíamos propuesto. De hecho, ahora vamos a retomar esa segunda fase. O sea, la construcción de indicadores para cultura a mí me está pareciendo de las cosas más complicadas. Además, claro, indicadores que sirvan, repito, para toda la heterogeneidad de cultura que hay, porque tú dices, o sea, yo veo como con REDS trabajamos con otros sectores, pues yo que sé, agricultura o biodiversidad, y son, claro, son mucho más homogéneos porque son más y llevan teniendo indicadores desde hace muchos años, pero en cultura hay tanto de intangible que nos está costando trabajo. Entonces, esa segunda publicación de la que os mencionaba se aproxima un poco más a esa idea de construir indicadores, porque ya lee las metas ODS en clave cultura, y de ahí hemos extraído las metas que se pueden interpretar de manera, o sea, que se pueden interpretar directamente desde un enfoque cultural, pero no hemos todavía dado el paso a construir indicadores, más que en este caso de Canarias, que era tan particular que muchos de ellos no son extrapolables al contexto, otro contexto cultural, ¿no? Entonces, sí, ese es efectivamente el que ha puesto Ángela ahí. Entonces, bueno, es un trabajo que estamos haciendo y es un trabajo que queda por hacer. Los indicadores UNESCO nos han dado mucha idea de cómo, pero nos gustaría llegar a un sistema más sencillo, porque yo que soy también gestora cultural autónoma, ¿no? He sido y yo cogí los indicadores de UNESCO y a mí eso no me servía, o sea, yo ahí no podía hacer nada, me parecía tan Está te da una pauta de cosas, pero efectivamente cuando bajas al terreno son eso, indicadores Claro. de hacia dónde, para no salirte del Claro. camino, ¿no? Pero Claro. es difícil, sí, concretar, ciertamente, sí. Pues no sé Si no hay nadie más, yo no quiero robaros más tiempo, que son las 7:30, os tengo aquí castigado desde las 6 de la tarde. O sea, por favor, que nadie se sienta presionado a... Nada, mira, a mí sí que me gustaría comentar, bueno, nada, agradecerte, Lucía, porque la verdad es que ha sido muy interesante y además me gusta, también estudié Historia del Arte, entonces, claro, siempre que se representa así y se ponen ejemplos, lo agradezco muchísimo. Nada, comentar también que es verdad que, por ejemplo, ahora mismo en todas las subvenciones siempre va a aparecer y van a valorar mucho que tú estés abordando los objetivos de desarrollo sostenible. Y también de alguna manera, aunque eso está para fomentar que dentro de las instituciones, agentes, los apliquen, de alguna manera también creo que puede de alguna manera falsearse. Es verdad que de alguna manera, quiero decir que ya las propias instituciones o agentes seguramente si miran a sus procesos, estén llevando a cabo cosas que están relacionadas con esos objetivos de desarrollo sostenible. Pero sin embargo, creo que sí que muchas de ellas lo reflejan, pero no han pasado un proceso reflexivo sobre realmente hacia dónde quieren ir, cómo los abordan y si lo están abordando de una manera efectiva o simplemente es una suposición. Entonces, de alguna manera también creo que hay ahí como implicaciones que muchos van a acabar, de alguna manera el proceso se diluye y queda como falseado, ¿no? Aunque sí que es verdad que haya otras instituciones que los estén abordando, hay un compromiso por parte de ellos de abordarlos holísticamente, de conectarlos y de trabajar en esa dirección, pero también, de alguna manera, no, es obligatorio para esa subvención, me lo van a valorar, bueno, voy aquí a hilar cómo yo trabajo los ODS, ¿no? Y sin embargo, pues no sé hasta qué punto, si lo revisáramos y revisáramos los procesos de esas instituciones o de esos agentes, realmente se está abordando de una manera ética y profesional esta agenda, ¿no? Totalmente, has sacado un tema clave. Mira, aquí hay varias cosas. La primera es que están metiendo los objetivos de desarrollo sostenible, pero no solamente en el mundo cultural, en todo. O sea, todos los fondos europeos, como vienen con enfoque sostenible y digital, María, digitalización, pues ya en todo. Entonces, lo primero es que
la gran mayoría del sector cultural no está formado para poder elaborar, armar un proyecto con objetivo de desarrollo sostenible. Eso es el punto número 1. O sea, ahí ya, vamos a ver, si tú me estás diciendo que en un festival de música me das la subvención si mido la huella de carbono y la tengo que tener de tanto y yo no sé medir la huella de carbono, ¿cómo voy a...? ¿No? Entonces, ese es punto número 1. Formación que debería de estar dando, se debería de estar dando desde las administraciones públicas. Esta formación, si están pidiendo eso, tienen que formar a los agentes culturales para que puedan diseñar y ejecutar ese tipo de tal. Y lo segundo es que, segundo a mi parecer, es que las licitaciones, las ayudas, las subvenciones que se están poniendo en marcha no han escuchado al sector cultural. Entonces, nosotros ahora mismo, por ejemplo, estamos inmersos en un proceso con diferentes actores del mundo de la cultura, precisamente para elevar, esto nos lo ha solicitado el Ministerio de Agenda 2030, para elevar recomendaciones que tienen que ir en las subvenciones, licitaciones y ayudas que vaya a sacar el Ministerio, en este caso de Cultura, enfocadas con ODS. Porque si no, lo que va a ocurrir es que solo las grandes instituciones van a poder, porque son los que tienen los departamentos donde se pueden llevar esto a cabo, que solamente van a ser instituciones de un lugar determinado geográfico, como todos sabemos, ¿no? Que todos se dan en un mismo sitio y tal, que no va a incluir diversidad ni geográfica ni de ningún tipo, ¿no? Entonces, para evitar eso, porque además con la lluvia de millones la gente se está poniendo muy nerviosa y están sacando como subvenciones, ¿no? Para evitar eso, nosotros estamos trabajando en esos dos ejes, que nuestra incidencia es la que es, o sea, no somos todopoderosos pero tienes toda la razón y de hecho ese problema está detectado y se tiene que poner solución. Esa es una de las soluciones que se está llevando a cabo. Ojalá este documento de recomendaciones que estamos elaborando con casi 100 personas, ¿no? de diferentes, que además de desarrollo sostenible, pero también de cultura, se use y se traslade a ayuntamientos, que es la idea, ayuntamientos, comunidades autónomas y ministerios, para que puedan incluir eso en todas las licitaciones, ayudas y subvenciones que están trabajando, porque es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Si no, va a haber un greenwashing, un lavado, pero no muchas veces, y muchas veces sin maldad, muchas veces por decir, bueno, pues es que yo no sé, pues ya está, yo estoy trabajando igualdad de género, eso ODS 5, ¿no? Pues ya está, ahí lo tienes. Entonces al final se queda en lo mismo, no es transformador, no es disruptivo, no es un cambio, ¿sabes? Es más de lo mismo. Vamos a cambiar el verde por el azul, como dice Blanca de la Torre, pero ya... La Bienal del Bioceno, sí. Totalmente. Luego hay un tema, este mismo que acabas de decir, nosotros, por ejemplo, desde la Ortiga hemos detectado, ¿no? Precisamente este programa Itinerancias y hemos acabado de cerrarse la convocatoria hasta que sacó el Ministerio en concurrencia competitiva y hemos presentado otro proyecto de continuidad, que va a ser complicado que nos apoyen, pero si no, como buscamos el Ministerio, buscaremos alternativas. Y precisamente uno de los puntos fuertes es este, ¿no? Era la formación precisamente, y entonces esta vez lo hemos hecho con, ¿no? Este itinerante con agentes culturales, pero hemos sumado al carro a funcionarios, o sea, de las instituciones públicas, Totalmente. para estar en esa de cómo aplicamos, cómo pedís, y que cuando el político te diga no sé qué, decir, bueno, sí, pero el sector necesita y ellos también, que es lo que nos están diciendo, lo que acabas de decir. Es que es fundamental que los funcionarios públicos estén formados también en todo eso, si no, no van a poder saber, no van a saber valorar, no van a poder aplicar esos criterios de valoración de esos proyectos que están incluyendo los ODS porque no los van a conocer. Sí, sí, totalmente. O sea, es así. Incluso cambiamos el nombre. Como si dice Katia o Maya, que no sé si quería hablar o sea, no sé si quería hablar o...
Y ahora para ir cerrando, ¿no? Si alguien quiere más intervenir, Amaya. Nada. Amaya, Amaya. Es un clásico, el micro siempre se nos escapa en algún momento, no te preocupes. Ah. Para ir cerrando por el tema de la hora también, para Sí, no fenomenal. abusar de Lucía. Que si no van a decir, esta se pegó toda la tarde aquí. No, Oye, agradecerte, pues mil gracias a vosotros, ¿eh? agradecerte muchísimo tu tiempo, tu participación. Yo creo que has compartido un montón de puntos esenciales que también dejan en esta última sesión para nosotros de itinerancias, pero también dejan como una continuidad, ¿no? Que esperemos que podamos vernos en los siguientes meses, ¿no? A ver si sale el proyecto adelante y si no, seguramente que lo estemos trabajando de algún otro modo. Y agradeceros muchísimo pues, a todos y a todas el haberos conectado también este ratito, que ya las tardes tienen más luz y cada vez cuesta más estos horarios. A Inchane. Y nada, yo creo que lo podemos dejar aquí, si os parece. Muy bien. Para nosotros todos estos vídeos los subimos luego a la web de La Ortiga Colectiva. Os podéis suscribir también a boletines, los compartimos y os invitamos siempre, bueno, pues a proponernos también proyectos, a poder trabajar, a hacer redes con muchas de las personas que estáis conectadas. Ya trabajamos también, no solamente en itinerancias, sino en otras propuestas. Y nada, si quieres tú cerrar, Ángel, yo voy a parar de grabar